Capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El don de exhortación. Y investigando, también se le llama don de aliento. Aliento. Es un don que es evidente en aquellos que consistentemente llaman a otros para atenderles y darles seguimiento en la verdad de Dios, lo que puede incluir su corrección. O sea, el que exhorta, ese don de exhortar también incluye aliento, corrección o edificación. Y cuando hablo de corrección, ya ustedes saben que es como estudiábamos el miércoles, ¿verdad? En el libro de Proverbios. ¿Cómo es que se corrige el pecado? Con misericordia y verdad. No es corregirlo. ¿Cómo usted se da cuenta que una gente tiene el don de exhortación? Cuando está corrigiendo a alguien, como que es aconsejando lo que está. Mira, tú sabes, hermano, que eso que tú hiciste no estuvo muy bien, manito, ¿viste? Porque la palabra de Dios establece esto y aquello, y justamente tú hiciste lo contrario. Entonces, mi hermano, lo que podemos hacer es que podemos orar a Dios para que Dios te ayude a no cometer el mismo error. ¿Verdad? Pero si usted le dice, mira, tú hiciste tal cosa y estás en pecado, y vamos a ver si en la iglesia te ponemos en disciplina, porque no puede ser eso. Ahí hubo misericordia. ¿Verdad? Cualquiera se empanta y dice, bueno. Entonces, incluye corrección y edificación a través de fortalecer a los débiles en la fe. Porque en las iglesias hay fuertes en la fe y hay débiles en la fe. Entonces, esa persona que exhorta debe ser un fuerte en la fe, para que no vaya a insultar al otro por corregirlo. Y no es que está mal que lo corrija, está bien. El asunto es que la Biblia establece cómo es que se debe de corregir. No es regañándolo. Entonces, ahora dice la Biblia, el que persiste en pecar, repréndelo duramente delante de todo. Ya es otra cosa. Cuando el creyente no quiere entender, inclusive le dice a uno, usted está equivocado, yo creo que tengo la razón. Y ya la Biblia dice que entonces el que persiste en pecar, repréndelo duramente. Entonces, mis hermanos, y hasta la palabra del Señor da plazos. Allá en Mateo 18, ¿verdad? Llámalo tú primero, después llama a un testigo, o sea, dándole tiempo para que esa persona restaurarla. Pero si esa persona insiste, bueno, dice la Biblia que ya lo último es, bueno, tenlo por gentil o publicano.
O sea, tenle como que no ha creído, porque no está haciendo caso ni a la iglesia, ni a los consejos, ni a nadie. Bueno, entonces no se puede forzar a nadie. Bueno, mis hermanos, entonces ese don de exhortación, vuelvo y reitero, incluye aliento, corrección, edificación para fortalecer a los débiles en la fe y confortarlos en las pruebas. Díganme ustedes, mis hermanos, los creyentes, ¿no recibimos pruebas? Bueno, y fuertes. Y más allá de pruebas, también tentaciones. Entonces, qué bueno es cuando uno encuentra ese hermano que tiene ese don de exhortación, que llama a uno y le dice, mira, hermanito, esto y lo otro. Yo sé que tú estás pasando por una situación difícil, pero confía en el Señor. Él no te va a desamparar. ¿De acuerdo? También, mis hermanos, ese don tiene que ver con consolar. Porque a veces solamente conocemos el don de exhortar, que solamente lo entendemos para corregir. Pero también ese don de exhortar tiene que ver con consolación. Consolar a otro. Por ejemplo, mire 2 Timoteo 4:2. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, verso 2. Recuérdese que al mismo tiempo de nosotros ir estudiando los dones espirituales, es bueno que también usted se vaya evaluando, y aún yo, si tengo o no tengo ese don, o si se lo quiero pedir al Señor que me lo dé. Dice, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, voy a leer el versículo 1 a partir del 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Miren, el Señor Jesucristo, ¿a quién va a juzgar? A los vivos y a los muertos. Bueno, seguimos. En su manifestación y en su reino, ¿qué es lo que le encarece Pablo a Timoteo como pastor? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Qué más le dice? Exhorta con mucho regaño. Eso es lo que dice ahí. No exhorta con qué? Con toda paciencia y doctrina. O sea, el que tiene el don de la exhortación, ¿cómo es que debe de ejercitar ese don? Con paciencia. ¿Usted sabe por qué? Porque puede que ese hermano o esa hermana repita el acto otra vez. Y ya usted no le puede decir y que, mira, estoy perdiendo la paciencia contigo, hermano. Ya, cuando usted dice eso, usted está diciendo, no tengo el don de exhortación. Y por ahí se acarrean otras cosas más que hay que corregir también. Pero la exhortación tiene que ver con la paciencia. Entonces, cuando vayamos a exhortar a un hermano, hagámoslo con paciencia, porque también puede ser que ese hermano o esa hermana, o yo diría que hasta un impío, que uno lo vaya a exhortar de manera correcta. Puede que no vaya con no salga con una carota. Es prácticamente mayormente aplicado al creyente, porque el creyente puede entender. El impío es difícil que entienda. Pero si entiende, gloria al Señor, usted se lo gana para Cristo. Pero debemos de saber eso, mis hermanos. Si vamos a exhortar a alguien, si Dios nos puso en nuestro corazón, vete, habla con fulano, prepárese, porque puede que le vengan de allá para atrás con un insulto. Y si usted no tiene paciencia, ¿qué es lo que usted va a hacer? Le va a dar otro insulto más.
Y ahí se van ahí a la discusión y lo que usted puede que ayudarlo y salió con el problema más grande. Entonces, si usted cree que entonces no puede aguantar esa carota que le pusieron, ese insulto, mejor cállese y váyase. Si usted cree que ya se está poniendo agria la cosa. Pero el que exhorta debe de hacerlo con toda paciencia y doctrina. ¿Qué también dice 2 Corintios 1? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios 1. Vamos a leer los versículos 3 al 5. Aquí, mis hermanos, es que se deja ver que exhortación es lo mismo que consolación. ¿De acuerdo? O sea, si a usted le gusta mucho consolar y usted consigue consolar a todo el que usted consuele, usted puede conversar con el Señor y decirle: Señor, entonces parece que yo tengo el don de consolación o de exhortación, que es lo mismo. Exhortar es lo mismo que consolar. Lo único que exhortar incluye corrección. Entonces, usted ve que a la gente que usted consuela se sienten animados y le dice: wow, gracias por tus palabras. Yo necesitaba eso. Y ya a todo el que usted visita le dice eso. Usted puede preguntarse: oh, pero ¿será que yo tengo el don de consolar? No quiere decir, mis hermanos, que el que no tenga el don diga: oh, yo no voy a consolar a nadie, porque sí, uno puede consolar. Lo que yo quiero decir es que el que tiene el don de consolar, de exhortar, regularmente lo hace de una manera especial. Pero todos estamos llamados a consolar y exhortar. Todos. Ve, por ejemplo, ayer nuestra hermana Giovanni y yo íbamos de camino llevando a los niños y nos encontramos con una persona dolida que se le veía, usted sabe, la vecina que se murió, su mamá. Entonces nosotros nos paramos ahí y estuvimos teniendo algunas palabras de consolación también. O sea, quizás no tengamos el don de consolar, quizás sí, pero porque yo no tenga el don, sabiendo que esa persona está dolida, yo no puedo pasar ahí: adiós. Tengo que detenerme si yo no la he visto. Tenemos que detenernos, porque entonces como cristianos no vamos a dar buen testimonio. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice el versículo 3? 2 Corintios 1:3, que sí habla de consolar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, el Dios es el Dios ¿de qué? De toda consolación. Y oiga lo que dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo Dios nos consuela a nosotros, mis hermanos? Mire qué pasa. Cuando uno está pasando por tribulación, lo mejor es que uno vaya a Dios en oración. No dejarnos llevar de las circunstancias. Y después que vamos en oración a Dios, Dios nos guía que leamos tal pasaje. Dios nos guía que nos trae al pensamiento alguna porción o predicación. O si no, Dios envía a alguien. Y después que terminamos nuestro tiempo con Dios, uno como que sale fortalecido. ¿Cómo se llama eso entonces? Que Dios que nos consoló. Porque Él es el Dios de toda
consolación. Así como Él nos corrige también. Dios nos corrige. Y a veces nos hace tropezar para que entendamos. Entonces, y además también, mis hermanos, sabemos que Dios nos consuela a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, cuando yo me vaya, va a venir uno después de mí, que va a servir de consolador. Entonces, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vuelvo y digo, ¿cómo Dios me consuela en las tribulaciones? Pone en nosotros el deseo de orar, de buscar su rostro. Y eso lo debemos de hacer también. Si vemos un impío que está pasando por una situación, ven, vamos a orar. Hermana Aida a veces me ha dicho, vamos a orar a tal lugar. Tenemos una oración pendiente. ¿Por qué? Y cuando uno llega a la casa de un impío, predicando por las casas, el otro día ahí en Los Henaos, hubo una señora que dijo, ay, oren por mí. Uno no puede negarle esa oración. Dice, usted impía, yo voy a orar por usted. Pues con más razón. Entonces, mis hermanos, porque Dios es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros. Ese Dios es maravilloso. Dios nos consuela a nosotros para que también nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Miren, mis hermanos, no nos enojemos por Dios por las pruebas. Y aún en las tentaciones, Él dice que nos da la salida. Señor, muéstrame la salida. Pero no nos podemos enojar con Dios, porque usted no sabe, ni yo tampoco sé, si Él está permitiendo que usted pase por eso, para Él consolarte, sacarte de ahí, porque te va a usar como instrumento para que le ayudes al otro que también está pasando por una tribulación. Y a veces nos enojamos con Dios, pero Dios, ¿y por qué tú permitiste tal cosa, Dios? ¿Por qué a mí? Yo que siempre voy a la iglesia, yo que siempre oro, yo que siempre estoy hablando de nosotros de Cristo. Ah, pero a mí me viene esto. Mira, usted no está preparado entonces. Se quemó. ¿Y usted sabe qué? Como se quemó, ¿qué es lo que le pasa al muchacho cuando se quema en una materia? Otra vez va a repetir lo mismo. La va a repetir hasta que pase. Mire, mi hermano, y no es fácil. No es fácil. Hay tribulaciones que no son fáciles, que uno traga en seco. Y no es eso de tirar una pedra a cualquiera. Pero mire, mis hermanos, tranquilo. Jesús pasó más que nosotros. Y Jesús dijo, ejemplos he dado. Entonces, cuando estemos pasando por esa tribulación, de verdad pidámosle a Dios fuerzas. Que si la pasamos bien, quizá no con 100, pero con 90. No sabemos si nos está preparando Dios para ayudar a otro que está pasando por lo mismo o peor. Y entonces uno serle de consolación a esa otra persona. De tal manera, mis hermanos, que vamos a quemarnos si no dejamos que el Señor termine el proceso. Y por eso es que a veces nos viene lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque no pasamos la prueba. Y Dios quiere ayudarnos a nosotros a pasar esa prueba. Dios quiere utilizarlo. Es más, cada vez que Dios nos está probando es que nos quiere usar. Veámoslo de esa manera.
Ah, tú estás pasando por esto. Ah, tranquilo, dale gracias a Dios, porque Dios te quiere usar. Dice la palabra del Señor en Hebreos, es verdad que ninguna tribulación al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Y eso sirve para mí, mis hermanos. Si usted me ve que yo me estoy descontrolando en una tribulación, vaya y exhorte, hermano, Dios te puede usar. Hermano pastor, Dios lo puede usar, tranquilo. Porque estamos en la carne. Entonces, mis hermanos, si estamos pasando por tribulación, que eso es lo normal en nosotros los cristianos, eso es el pan nuestro de cada día. Ustedes están pasando por alguna tribulación, ustedes me han contado, algunos de ustedes me han contado que están pasando por tribulación ahora mismo, ahora mismo. ¿Qué más yo le puedo decir, mis hermanos? Da gracias a Dios. Estate tranquilito ahí en oración. Ora a Dios hasta que pase. Que Dios te quiere usar. Es como dicen por ahí, ¿a quién que le tiran la piedra? ¿Es a la mata que no tiene fruto? ¿O a la que tiene fruto? Mira esa pobrecita mata ahí de guayaba. La pobre está así, mira, así está. Es jalones. Porque la que tiene fruto. Usted verá esa de mango que se están dando ahí. La pedra que los muchachitos lo van a tirar ahí. Porque la que tiene frutos. Entonces, si usted está sufriendo jalones, es porque usted tiene fruto. Dios lo quiere usar. Aguante los jalones. ¿Cómo que dice el que quiere moño bonito, peinado bonito, que aguante jalones? Exactamente. Entonces, pero aguántelo en oración. No se ponga enojado. ¿Hasta cuándo que Dios me va a tener en esto? ¿Hasta cuándo? Y me voy a poner a pelear con Dios. El pastor dice que aguante, pero eso no es él que está pasando por esto. Nadie está pasando lo que yo estoy pasando, hermano. Mire, el diablo nos pone ahí unas cuantas cosas en la cabeza. Sí, porque nadie sabe en la iglesia lo que yo estoy pasando, hermano. Nadie. El pastor, porque yo no se lo he dicho todo, pero si él supiera lo que también me pasa. Entonces, mis hermanos, no es que seamos masoquistas, porque el masoquista se divierte con el dolor. No es eso. Sino, veámoslo desde el punto de vista de Dios. Permite que pasemos por tribulaciones. Él nos consuela para usarnos a nosotros para consolar a otros. Si no pasamos esa tribulación, quédese tranquilito que le va a venir la misma, para que pueda ayudar a otros. Después por ahí en el barrio usted ve que alguien está pasando por una situación. Por eso es que eso se extiende aún más allá de la iglesia. Y es una forma de nosotros ganarlo para Cristo. Y entonces, mis hermanos, quizá el impío no va a entender mucho lo que uno le está diciendo, pero puede que sí. Ahora, el creyente que usted consuela va a entender. Entonces, mis hermanos, el 4, ¿qué dice? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ay, qué Dios ni más maravilloso. Por medio de esa misma consolación, nosotros, dice, voy a volver a leer en la última parte. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Verdad que muchas veces nos ha pasado que le hemos dicho a un hermano, a una hermana, mira, yo estaba pasando por una situación parecida y este versículo
me fue de mucha ayuda. Léelo. O sea, Dios me consoló con ese versículo, con su palabra. Y ese versículo que me sirvió a mí, ahora yo se lo estoy sirviendo a la otra persona. Dios es buenísimo. Y mis hermanos, por eso es que tenemos de andar cerca de Dios en oración, para que podamos entender esto. Esto es una vida de consagración a Dios. El cristiano, el que se llama cristiano, que no está bien cerca de Dios, va a empantar la mula y va a ser se va a sumar a los que dicen, no, yo fui cristiano como 1 año, 2 años, y después me salí. ¿Y por qué? No, por una situación ahí que me pasó, o que en esa iglesia había unos hermanos que como que no me miraban bien. Cualquier razón, el asunto es que el diablo cumplió su cometido con que ya no se está congregando. Eso es lo que es el objetivo de él. No importa de qué se valga él. El hecho es de que, mi hermano, el diablo no quiere que usted esté aquí sentado. Él lo quiere fuera. Y le presenta 1.000.000 de cosas. Por ejemplo, antes de nosotros llegar aquí, llegó el agua ya. Y usted sabe que el tinaco está menos de la mitad. Estaba. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, ¿qué más? Dice entonces, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿por quién son esas aflicciones? Por Cristo. Usted sabe que, ya yo le he dicho anteriormente, hay gente que no quiere saber por nosotros, no es porque sea usted ni porque sea yo, sino porque nosotros somos cristianos. Ya por el hecho, tú eres evangélico. Los evangélicos siempre están con tal o cual cosa. Ya. Entonces, porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, ¿qué es lo que abunda? Así como abunda las aflicciones, abunda también la consolación. No se me desespere. No usted es el único que le está viniendo, ni la única que le está viniendo lo que le está viniendo. Hay muchísimos creyentes, hijos de Dios, que le está pasando igual o peor. Mire, ustedes se enteraron, ¿verdad? Esa niña de menos de 2 meses. 2 meses que murió ahí en la carretera en un accidente, se le explotó la goma del vehículo y esa niña falleció en ese accidente. ¿Cómo estarán esos padres? Y había nacido prematura. Y había nacido prematura. 2 meses, que ustedes saben, como tienen hijos, la mayoría tenemos hijos. Ustedes saben, mis hermanos, que uno se prepara desde que se cayó ese muchacho en ese vientre. Que le dicen a la mujer, tú estás embarazada, ¡wow! Hasta después que pare, todavía. Y ahora imagínense 2 meses que la cuna, que los pampers, que la ropa. Esas son gente que hay que consolar. Yo de verdad no conozco quiénes son. Eso los creyentes deberían estar persiguiendo a esa gente para consolarlos y orar por ellos. Porque están en un momento sensible. Igual de la gente del barrio que uno conozca. No le digamos que eso te pasa por impío, por hijo del diablo. Es verdad, por impío, por hijo del diablo. Pero no le diga eso así. Vaya, consuélelo. ¿Verdad? Y mira, estamos para servirte. Por ejemplo, nosotros íbamos, usted sabe que estamos a pie, íbamos caminando. Y justo al nosotros cruzar la calle, casi antes de cruzar la calle, vino una señora, rozó con un vehículo en una curva y ¡bram! Se cayó en una pasola. Iba un poquito rápido.
Esa señora se quedó. Y digo, cuidado si se rompió alguna clavícula o algo. Ahí nos paramos nosotros hasta que ella, parece que el susto, ya como que se agarraba por aquí, parece que se dio un golpe. No nos fuimos de ahí hasta asegurarnos que esa señora ya esté, por lo menos ya que pasó el susto y esas cosas. No nos fuimos de ahí. Le digo, mira, cuidado si necesitas que hagamos esto, aquello. Se reunieron otras personas. Y no, ya yo estoy bien. Pero qué bien, ¿verdad? Que uno puede ayudar a otro. Pero siempre dígale, Cristo te ama. A todo el que yo le hago un favor, no se lo hago gratis. Yo le digo, Cristo te ama. Y ahí le entrego la factura. Cristo te ama. Para que, ya que hay muchos cristianos que tienen malos testimonios, bueno, colaborar a dar un buen testimonio de los cristianos. Y refrendarle ahí, Cristo te ama. Esa gente se va a recordar, oye, fue un evangélico me ayudó y hasta me dijo, Cristo te ama. Esa persona no sabe de dónde uno es ni de nada, pero sabe que un evangélico fue que le ayudó y le dijo, Cristo te ama. Olvídese, solamente la palabra Cristo y te ama va a ir calando. Así que si usted ayuda a alguien, no se lo dé gratis. Póngale a Cristo. Cristo te ama. Usted ve que sí, como que, gracias. Como que no esperan eso. Hay una persona que se comunicó conmigo, alguien le dio mi número, de estos políticos que andan desesperados. Mira, yo estoy reuniendo 10 para que voten por fulana. Y tú sabes que ustedes son de nosotros, cariño. Ahí salen todo el amor del mundo. Cariño, ¿cuánto tiempo? Somos del barrio. Y que yo, ¿cuándo? Para que usted salga. Yo, la misma letanía de todos. Yo tenía a mis hermanos que no veía a esa persona viviendo aquí en el pueblo. Aunque yo recuerde quizá más de 5 años más, por ahí. Y con cariño de una vez. Para que votemos, yo dije, así que yo quiero que me digas si vas a votar por fulana, porque votamos en la misma mesa, y qué sé yo cuándo. Y dije, mira, yo te aviso, pues recuerda que Cristo te ama. De seguro que lo que menos se esperaba era que yo le iba a decir, Cristo te ama. ¿Quieres salvar tu alma? Entonces más para atrás dijo, amén. Y si me vuelve a insistir, le voy a volver a insistir con las cosas del Señor. Porque ahora mismo ellos están desenfocados, los políticos. Hay que recordarles que es Cristo el que determina las cosas. Es Dios. Bueno, mis hermanos, vamos también a otra porción, Hebreos 10, que tuvimos la lectura devocional. Recuérdense que estamos viendo el don de la exhortación, que es lo mismo de aliento, consolación, corrección. No hemos salido de ese don. Así que en Hebreos 10 también nos dice algo. Dice el versículo 20. Voy a leer desde el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Oiga lo que dice: no dejando de congregarnos o no dejando de venir a la iglesia, como algunos tienen por costumbre, porque hay gente que tiene costumbre de no venir a la iglesia, sino que exhortándonos. O sea, mis hermanos, una de las cosas que Dios quiere que hagamos en la iglesia es que nos exhortemos, nos animemos, nos consolemos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En otras palabras, mis hermanos, animémonos el uno al otro, porque Cristo está a la puerta para que Él no te encuentre con la boca para abajo, con el moco para abajo. Para que Él te encuentre bien, trabajando en su obra. Debemos de animarnos el uno al otro. Que si uno se cae, el otro lo levanta. Porque por eso es que, ¿cómo que nos llamamos nosotros en la iglesia? Hermanos. Se supone que nos debemos de comportar como ¿qué? Como hermanos. ¿Y cómo se comportan los buenos hermanos? Se visitan, se ayudan, se comunican. Debemos de practicar más eso nosotros. Y al visitarnos, buscarnos, llamarnos, nos damos cuenta de la situación de cada uno. Y así podemos utilizar, si usted cree que tiene el don de exhortación, así poder consolarle, alentarlo. Porque que a todos nos está pasando, mis hermanos, vivimos en el mismo mundo que viven los impíos. Nosotros no vivimos en la luna, ¿no? Aquí en el mundo que están viviendo los impíos. A nosotros también nos afecta la corrupción, nos afecta la delincuencia, nos afecta los imprudentes que andan en la calle. A nosotros nos afecta igual las enfermedades. Entonces, vamos a animarnos, vamos a visitarnos, vamos a llamarnos, vamos a comunicarnos más. No, pero que fulanita como que no me cae muy bien, como que yo no encuentro el lado. Precisamente, vamos a ver cómo encuentro el lado. No, porque el hermano fulano como que te lo ve con una cara como así. ¿Y quién se le mete a ese tipo? Bueno, precisamente vamos a orar al Señor para ver cómo me le meto a ese tipo. ¿Verdad? Entonces, también debe de usarse también, mis hermanos, en la palabra del Señor, ese don de exhortar a la conciencia. Entonces, por lo general, tenemos el concepto parcial, que significa, según el diccionario secular, que es inducir a alguien con palabras para que haga alguna cosa. Pero ese es uno de varios significados, ese don de exhortar. Varios aspectos que incluyen el término griego, que además de aparecer en la Biblia, traducido como exhortar, es traducido también como consolar, inclusive amonestar y rogar, según el término griego. O sea, no se limita a exhortar, simplemente corregir, es más amplio. Esta variedad de significado que tiene ese don de exhortar hace que al leer la palabra exhortar debamos tener en cuenta que también lo comprendido de ese amplio
significado ministerial, inclusive pastoral. Es decir, todo lo que una persona de edad hace, por lo general, todo lo que un amigo hace, o lo que uno puede hacer por un amigo, va a incluir uno de esos términos, o todo lo que uno también puede hacer por un hermano de la iglesia. Uno puede a veces consolar, alentar, corregir. Y mis hermanos, por eso es que se le da también el término griego a esta palabra de consolar, de exhortar. Se le da el nombre de parakaleo. Cuando se escribió en el griego, se escribió parakaleo, no se escribió exhortar. Ahora se traduce como exhortar, pero no se limita a exhortar. Ahora, ¿de dónde viene la palabra parakaleo? ¿A qué se le aplica también? Al Paracleto. Nosotros cantábamos ahorita Paracleto. ¿Y qué es el Paracleto? El Santo Paracleto. El Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, se traduce a nuestro idioma el Espíritu Santo, que significa estar del lado de. Cuando hablamos de consolar, quiere decir que yo me pongo al lado de. ¿Verdad que eso es lo que significa eso en la práctica? Cuando usted está consolando a alguien, usted se le pone como al lado. En otras palabras, me identifico contigo, con lo que te está pasando. Eso es lo que significa exhortar. Si lo vamos a buscar desde el término original. Cuenta un pastor que en una ocasión trabajaba cuando jovencito en un banco de mensajero. Él nota extraño que el gerente lo llama. El gerente me llama. Fulano, ven acá. Y entró. Siéntate ahí. Y comenzó el gerente a decir, no, porque estas transacciones, no, porque esto, no, por cuánto. Y el tipo medio extraño, y qué sé yo de todo esto. En su mente. No, porque aquello, no, porque yo no sé, porque a esto, no, porque lo otro. Ya, está bien, puede salir. Usted sabe, él quería como un apoyo, como desahogarse con alguien. No insultarlo, pero como hablar para que no vaya a decir seguro que mira, está hablando solo. Entonces, después que se sentó ahí, cuenta esa persona que duró unos minutos ahí hablando solo, el gerente, pero mirándolo a él. Después le dijo, está bien, gracias, vete. Entonces quería a alguien. Entonces cuando uno consuela a alguien, es como que se le pone ahí al lado para que esa persona se desahogue. Y mis hermanos, la mayoría de los cristianos pueden desarrollar en alguna medida la capacidad de estar al lado del otro. Aunque usted no tenga el don de exhortar, pero somos llamados a exhortar y a consolar. Entonces, para poder darle ánimo, sin embargo, los que tienen el don ya en forma específica, tienen esta habilidad para cumplir en forma más amplia la tarea de exhortación. Incluye, además de consolación, como yo le dije, Dios le da la autoridad espiritual de corrección, de rogativas y de consolación. Así que mis hermanos, el otro don que sigue, ya lo vamos a ver para la próxima entrega. Vamos a Romanos 12:8,
que dice que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, mis hermanos, el próximo que vamos a ver es el que reparte. ¿Cómo tiene que hacerlo? Con liberalidad. Y en otro lugar también hay otros textos que vamos a ver, como lee nuestra hermana Aida, con alegría. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, para que ya no nos da tiempo a abarcar el otro don. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, perdónanos las veces que hemos sabido que alguien necesita un consuelo, una exhortación, y no lo hemos hecho. Porque como cristianos todos tenemos en alguna medida que hacerlo. Y también, Señor, de los hermanos que están aquí, de los que escuchen este mensaje en línea, si hay alguno que entiende que tiene este don, que no lo siga enterrando, sino que lo ponga en ejecución para que tu cuerpo sea edificado. Pero también, Señor, la consolación que usted nos da, guárdanos, Señor, de quejarnos y de sentirnos incómodos, aunque de verdad no parezca de alegría, pero tampoco quejarnos, porque quiere decir eso, que usted nos quiere usar para consolar a otros. Así que, mi Señor, hay tanto que aprender en eso, que por esto no solamente pudimos haber durado solamente con este don, sino que pudiéramos seguir hablando de este don más adelante. Pero ya tenemos la idea central de lo que usted nos quiere enseñar. Así que, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestras vidas, en esta iglesia y en cualquier persona, sea creyente o no, que vemos que está pasando por situaciones difíciles. Usted nos anime y nos ayude a consolarle, a exhortarle, porque de esta manera, Señor, usted puede obrar en esas personas. Y siempre llevemos tu palabra con nosotros cuando vayamos a soltar. Siga dirigiendo lo que resta en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.